Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso atole de frambuesa. Voy a ocupar 250 gramos de frambuesas, media rajita de canela, media taza de harina, media taza de azúcar y 1,5 litros de agua. Estos son todos nuestros ingredientes. Vamos a la preparación. Por este lado tengo el medio litro de agua. Vamos a diluir la harina. Ya que diluimos bien la harina en el agua, vamos a colar. Esto para quitar esos grumitos y vamos a reservar. Por este lado ya tengo las frambuesas, le vamos a poner agua suficiente para moler y llevamos a la licuadora. Vamos a poner el agua y la canela a que estén hirviendo. Lo que buscamos es que la canela suelte su esencia. Ya que pusimos la canela, también vamos a poner lo que molimos. Lo colamos para quitarle las semillas. Y de esta manera nos va a quedar con una textura más suave. Así de esta manera ya le quitamos todo lo que son los huesitos. Vamos a mezclar muy bien. Por todo le voy a poner 2 litros. Aquí le voy a agregar medio litro más de agua porque veo que nos quedó muy rendidor. Y de esta manera no nos va a quedar muy ácido. Vamos a tapar. Y voy a bajar a fueguito bajito hasta que comience a hervir. Mientras está cocinando, mientras se cose bien la frambuesa, quiero comentarles que ahorita aquí en nuestra zona, en lo que es Los Reyes, Michoacán, está la frambuesa muy barata. Si ustedes viven por aquí cerca, aprovechen. Queda un atole muy rico, perfumado, y el kilo está en solo 25 pesos. Así es de que aprovechen para esta temporada de fríos prepararse un delicioso atolito. Aquí huele delicioso, chicos y chicas. Ya pasaron aquí 3 minutitos. Voy a agregar el azúcar. Recuerden, el dulzor a su gusto. También pueden utilizar piloncillo en caso de que no quieran consumir el azúcar, pues piloncillo. Ya que le pusimos el azúcar, baja otra vez la temperatura. Así es de que vamos a dejar que comience a hervir otra vez. A fueguito bajito, recuerden, chicos y chicas, para que no se les vaya a tirar. Ustedes ponen este atolito a fuego alto, se les va a derramar, por lo que hay que tenerlo a fuego bajito. Cuando empiece a hervir, volvemos a poner la harina, que es la que va a espesar el atole. Como pueden ver, es muy fácil. Como pueden ver, ya está hirviendo otra vez. Vamos a mezclar un poco la harina que ya tenemos coladita. Y sin dejar de mover, vamos a ir agregando en forma de hilito hasta que tengan el espesor deseado. En estas fechas voy a tener varios atoles aquí en el canal para que estén al pendiente. Ya después que ponemos la harina, hay que estar aquí al pendiente de nuestra olla para que no se nos vaya a tirar. Y muy importante, al mover hay que estar sintiendo el fondo de la olla para que no se nos pegue. Quiero comentarles que ustedes pueden espesar su atole con harina, como en este caso, masa de maíz, maseca o maicena. Recuerden que no lo deben de dejar espesar mucho porque
al estar frío va a espesar aún más. Entonces hay que tantear el espesor. La frambuesa tiene un saborcito y un olor muy perfumado, así es de que ya se han de imaginar qué rico huele aquí. Hay que probar de azúcar, de dulzor, y si para su gusto le hace falta, pues le ponen a su gusto. Queda en su punto. Ya empezó a hervir, espero alcancen a apreciar. Vamos a dejar solamente un minutito más, y esto para que se cocine bien en la harina que le pusimos. Aquí ya pasó un minutito de que está hirviendo el atole. Vamos a apagar y a servir. Muy importante, después de servir hay que tapar para evitar la nata que se le hace en la parte superior. Así quedó nuestro delicioso atole de frambuesa. Espero se animen a prepararlo y nos vemos en la próxima receta. Y les comparto mi tacita de atole. Delicioso el atole de frambuesa, un sabor, ya sé que lo dije anteriormente, pero muy perfumado. Espero se animen a prepararlo. Si te gustó la receta, deja tu like, comparte. Gracias por llegar hasta el final del video y les mando muchas bendiciones a todos. Provecho.